Y aquí estamos en nuestra mesa, ya estamos con amigos nuevos, pero antes vamos a pasar por el escritorio de mi querida compañera Anaída. Ya que estamos acá, Fito, vamos a leer por unos favor, mensajes. te lo pido, porque además ¿verdad? yo ni siquiera podía dar el número de teléfono cuando vos no estabas, porque no iba a estar con el teléfono en el programa contando los mensajes. Claro que no, haciendo preguntas, todo no se puede, todo no ¿verdad? me da la cabeza. Le mandamos un beso, por supuesto, a Rosana de Aires Puros, que siempre nos escribe buen día y linda semana, gente linda, arriba besotes. Y tenemos otro mensaje que dice: hola, buenos días, siempre los miro, excelente programa, tienen muy buena onda y tiran buenas energías. Ese es el plan. Vivo en el departamento de Salto, a 115 kilómetros de la capital y a 97 kilómetros de la ciudad de Artigas, un pueblo llamado Colonia La Valleja, de 4.000 habitantes, casi una ciudad miniatura con muchísimos avances. Saludos, Rubito Rodríguez. Así que le mandamos un beso grande. Le agradecemos por hacernos conocer Colonia La Valleja, que yo realmente no conocía de la existencia de ese pueblo de 4.000 habitantes. Un beso grande a toda Colonia La Valleja, ¿verdad? Muy bien, tendremos que ir allí y hacer un programa desde Colonia La Valleja. Exactamente. Por mucho gusto, yo me encantado. Yo también. Ya lo saben, encantadísimo. Una semana podemos hacer el programa. Me encanta. Pero te abandono, mi amor. Te abandono porque ya estoy en nuestra mesa con Florencia Cerruti, que nos viene a contar una historia importante. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. También te pueden conocer de tu pasado de décadas trabajando por la infancia de este país, trabajando en Uruguay Crece Contigo, en un montón de lugares y de peleando por los derechos de los grises, pero... Pasado y presente. Pasado y presente. Y llega un momento de tu vida en que tenés una noticia que te cambia la vida. Contanos. Exactamente, y lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Uno asocia la enfermedad de Parkinson con una enfermedad de las personas mayores. Muy mayores, muy además, mayores, uno se imagina. Y lo asocia con el temblor únicamente. Exacto, que es lo externamente visible. Y en algunas personas. En algunas. Hay un 30% de personas con Parkinson que no tienen temblor, pero tienen otros síntomas que son parte del diagnóstico del Parkinson. Bien. Y obviamente uno a los 47 años, lo último que se imagina, cuando empieza a tener algunos síntomas que ni siquiera puede unirlos, los ve como por separado, lo último que puede imaginar es que va a recibir un diagnóstico de Parkinson. Absolutamente. Entonces ahí empieza un periplo de hace 5 años. Pasé un año en modo supervivencia, como digo yo, en shock, y después empecé a escribir. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que había descubierto la herramienta por excelencia de mayor nivel terapéutico que podía haber encontrado. Y de eso hace 4 años. Pero como ustedes decían recién en el programa con el grupo que estuvo antes, esta es una sociedad que estigmatiza mucho. Muchísimo. Estigmatiza un barrio, estigmatiza una enfermedad, especialmente las enfermedades mentales, las enfermedades neurodegenerativas. Y la gente tiene miedo. Uno tiene miedo, pero los demás tienen miedo de hablar contigo de eso. Entonces, cuando empecé a escribir, lo empecé a escribir por mí. Como fuente terapéutica, empecé a sentir un alivio. Para alargar todo lo que tenías adentro. Impresionante. Yo decía, wow, qué placer que siento cuando estoy escribiendo. Después lo empecé a compartir con otras personas y me di cuenta que lo que yo estaba escribiendo era la mejor forma de comunicarme con los demás y explicarles cómo podían acompañarme, algo que yo no podía hacer directamente porque me costaba mucho. Después lo seguí compartiendo. Todo esto es un proceso de 4 años, ¿no? Sí. Lo seguí compartiendo y la gente me empezó a pedir que escriba más cosas. Me dice, tenés que escribir un capítulo para los demás. Y ahí me di cuenta que no era un capítulo, fue toda una parte con 5 capítulos dedicados a los demás. A los que no sufren esta enfermedad pero están al lado. A los que están al lado, que pueden ser los que acompañan, la pareja, amigos, el equipo de salud, porque uno, así como nadie sabe de los síntomas y lo que está asociado a la enfermedad del Parkinson, es imposible imaginar la cantidad de profesionales que lo atienden a uno, que no pasan solo por el neurólogo. Es el neurólogo, es la psiquiatra, es el terapeuta, es el fisioterapeuta, es el fisiatra, es el endocrinólogo, es el oftalmólogo, es el otorrinolaringólogo. Y todo eso, yo le llamo a ese capítulo un ejército en búsqueda de su comandante en jefe, porque realmente uno va por los servicios de salud consultando. ¿Descartando? No, por ejemplo, no. Después. Porque
El Parkinson se origina en el cerebro, Ajá. ¿no? Donde hay células que producen dopamina que se mueren. Exacto. Eso es un neurotransmisor que tiene que ver con los músculos, entonces hay muchos problemas con los músculos, pero cuando hablamos de músculos hablamos de Claro, puede los ser brazos, de las cualquier piernas, músculo. pero de las cuerdas vocales. Ahí está, el párpado, cualquier... Los ojos, mantener el foco en la visión. Pero también hablamos de problemas de concentración, de lentitud, de dificultades para tomar decisiones, de todos procesos que se enlentecen por falta de un neurotransmisor. Hablamos de problemas de desequilibrio químico, como la que causan la depresión, la ansiedad. Claro. Claro, se puede disparar para cualquier lado distinto en cada uno. Sí, y exacto. Y además eso, hay tantos cuadros de Parkinson como personas pacientes hay. Sí, exactamente. Qué brutal. ¿Y cómo llegaron a? O sea, ¿cuáles fueron los síntomas? Que me imagino deben ser todos casos distintos, pero en tu caso, ¿qué fue lo que dijiste? Tengo que consultar esto a ver qué es. En mi caso, yo no unía los síntomas, pero después los uní. Lo primero que noté fue que me costaba hablar, en el sentido de que arrastraba la lengua. Yo pensé que algo que me había hecho el dentista, que me había quedado mal después de un golpe. Claro, en la pronunciación. Y dije, y después me di cuenta que arrastraba la lengua. Ya. Después me di cuenta que me costaba cepillarme los dientes. Después me di cuenta que me costaba lavarme la cabeza. Y pero después, nunca lo relacionaste uno con otro. Ahí no. Y cuando vi que me costaba escribir, consulté. Pero ahí después entendí algo que ahora sé, y es que el Parkinson empieza muchos años antes de que se manifiesten los síntomas motores. Entonces, 8 o 10 años antes fácilmente. Y uno podría diagnosticarlo más temprano. La pérdida del olfato, por ejemplo, es un síntoma bien primario. Las dificultades para dormir, la depresión. Entonces uno llega y consulta por la dificultad para dormir y te recomiendan una pastilla o la higiene del sueño claro, y no a mí no me servía. Por la pérdida del olfato nunca se me ocurrió consultar. Claro. Por la depresión y me mandaban antidepresivos. Y llegar al diagnóstico realmente fue casi de casualidad. Porque yo fui a la doctora de medicina general y me mandó antidepresivos. Después justo tuve que hacer un curso en Chile por 2 semanas y cuando volví le digo, mirá, se me fueron todos los síntomas. Me dice, ¿viste? Es estrés. Y yo le digo, mirá, justo tengo la consulta con el neurólogo 2 días después, voy. Y me dice, anda a charlar, que da tanto trabajo conseguir una hora con este especialista, anda a charlar. Cuando llegué a la consulta del especialista, a los 2 minutos le dije, mirá, mira, no había pensado en no venir porque me di cuenta que es estrés. Pero cuando le dije las cosas que me pasaban, yo ya me di cuenta que en ese momento él ya supo lo que tenía. Tuvo que descartar otras cosas, pero él lo vio clarísimo desde el primer momento. Claro, pero yo te decía, pero si era de casualidad. De casualidad. Qué increíble. Podría haber pasado muchos años más. Porque además podrías haber dicho, no, era depresión, no voy nada a esta consulta y no darte cuenta hasta... No, pasar 2 años más fácilmente. Y el hecho de agarrarlo tempranamente, esta enfermedad, ¿ayuda? Por lo menos cuando te diagnostican los síntomas motores, ya perdiste el 70% de las células que producen dopamina. Ah, chao. O sea, hay cosas para hacer para evitar que... Pero no poder regenerar esos conductores. Lo único que está probado que sirve para ralentizar o lentecer el progreso es la actividad física intensa. Ah, bueno. Sí. Mirá. Sí. Porque obliga a las otras que quedan a generar más dopamina de repente. Sí, hay toda una serie de efectos instantáneos. Yo, si empiezo el día con actividad física, soy otra persona. Hoy, por supuesto, de mañana hice un poco de actividad física para estar mejor para la entrevista. Yo antes del programa siempre hago. Bueno, fantástico. ¿Vieron que no estoy tan mal? Eso para todos. Claro. Para quienes tienen Parkinson es un día diferente. Qué bueno. Y la medicación, obviamente, ¿no? O sea... La medicación es para los efectos, para mitigar los efectos, ¿no? Claro. Durante los primeros años me mantuvieron con un tipo de medicación para no ir con la levodopa, que es la más fuerte. Sí, es la que sustituye, o sea, provee lo que el organismo no está produciendo. Pero tiene efectos secundarios, entonces al principio prefieren no darla.
Pero llegó un momento que yo no podía cortar la comida, empecé a pensar en dejar de trabajar porque estaba agotada. La fatiga es un síntoma muy importante de la enfermedad de Parkinson y muy mal comprendido. Claro. Porque no es fatiga de cansancio común. Físico, claro, solamente. Es una fatiga que te saca las ganas de hablar, te saca las posibilidades de conversar, te obliga o estás desesperada por tirarte en una cama 10 minutos y el sistema nervioso se recompone en esos 15 minutos. Pero anda a explicarle a alguien claro, que necesitas necesitas tirarte 15 minutos a un jefe. Bueno. A un jefe en un trabajo. No, pero en serio. Es que en realidad eso también es parte de lo que a mí me encantaría poder generar. Porque tú tocaste un tema que es el trabajo. Y yo ahora, este año, que como yo digo, empecé a salir del armario, pues estuve 5 años guardada dentro del armario, me costaba horrible hablar con la gente, porque además la gente no está preparada para hablar contigo, y eso es algo que me encantaría poder naturalizar, el hablar de, poder decir tengo Parkinson, igual que decir tengo diabetes, ¿no? No es lo mismo, ni para quien lo dice, ni para el que lo recibe. Y me he encontrado con situaciones de las más disímiles, desde gente que se pone a llorar cuando yo le digo y tengo que consolarla, claro. Hasta gente que lo niega, o gente que cambia de tema, o gente que me dice debe estar mal el diagnóstico. Entonces, no es fácil estar en un lado ni en el otro. Y lo que más me gustaría, y lo que más me animó a decir, bueno, voy a publicar esto, es ayudar a que se conozca sobre el Parkinson de origen temprano, a que se conozcan de los procesos de aceptación, que es muy difícil acompañar y la gente quiere ayudar pero no sabe cómo y se desespera porque quiere hacer algo, pero no tiene a veces las herramientas para entender lo que te está pasando. Y lo que tú estabas diciendo, ¿no? Para entender qué precisa una persona y poder hablar con naturalidad, porque eso allanaría tanto el camino para todos, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Acá van a tener por lo menos un primer acercamiento, una primera herramienta para empezar a comprender a la enfermedad, comprender a quien la padece y comprenderse a sí mismo los miedos y los tabúes que tenemos. Porque son tabúes también. Sí. En un momento, no tenemos que ir ya, pero yo te digo, del otro lado de los miedos, ¿qué significa? Significó mi primera incursión en el mundo literario a principios de este año. ¿En España? En España. Yo había descubierto el gusto por escribir y empecé a buscar concursos. Y como yo digo, lo que no me animaba a hacer acá, lo hice a 10.000 kilómetros de distancia. Y te fue bien. Y quedé entre los 10 finalistas con gran sorpresa, porque yo no soy escritora, pero eso también me animó a decir, bueno, tengo algo para comunicar. Me encanta y me encanta cuando todas las cosas que nos desasnan y nos hacen crecer por entender otro punto de vista y del poder que tenemos nosotros con la palabra y con la estigmatización, de lo poderosa que es y el daño que hace a quienes viven o padecen o lo que nosotros estamos estigmatizando. ¿Ya están las librerías? No. Pero se presenta ahora nomás. Se presenta el 22. El jueves 22 ¿Dónde? Es el lanzamiento en el edificio Parque Valle, el edificio nuevo de la Universidad de la República que está atrás del Clínicas. Bien, qué cogote. Es donde está ahora la carrera de nutrición, que es lo que yo estudié y me ofrecieron y me invitaron para presentarlo ahí. Esto es a las 18 horas y después de ese día ya lo pueden comprar en cualquier librería. Lo voy a vender por Mercado Libre. Mercado Libre, perfecto. Sí. Y a través de la página de Renacer a los 50, que los invito a visitarla por Facebook. Es un espectacular regalo ahora para la fiesta, que todo el mundo regala para Navidad, para Año Nuevo, para Reyes. Bueno, acá tienen un regalo que además de ser un regalo, enriquece a quien lo recibe. Muchísimas gracias. Gracias a vos, a las órdenes y éxitos. Muchas gracias. El 22 y todos. Nosotros vamos a una pequeña pausita, ya volvemos a ir más día a día todavía para vos.